Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Conversemos sobre Justicia Transicional, un espacio del proyecto de Centro de Estudios de Justicia Transicional de la JEP, apoyado por el Programa de Gestión del Conocimiento de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la JEP. En esta oportunidad, esta séptima charla, conversaremos con Sergio Jaramillo Caro, a quien le doy la bienvenida, no sin antes agradecerle de corazón, Sergio, por aceptar esta invitación, por su sacrificio el día de hoy en particular. Pues usted está atendiendo desde Europa esta invitación y sabemos que allá es ya pasada la medianoche. Gracias por ese esfuerzo. Sergio, como creo que todos saben, o muchos saben, es filósofo de la Universidad de Toronto, es filólogo igualmente, doctor y magíster de Cambridge, es políglota, diplomático, fue director ejecutivo de la Fundación Ideas para la Paz, ese tanque de pensamiento tan importante en Colombia para pensar estos temas sobre procesos de paz. Fue funcionario público en la administración del presidente Santos, como que fue viceministro de Defensa, alto asesor presidencial de Seguridad Nacional y especialmente alto comisionado para la paz, en donde desempeñó una fundamental, central función como el país lo conoce y como muchos en el mundo lo reconocen. Sergio fue parte de ese maravilloso equipo que estuvo en La Habana para conversar con las FARC, para adelantar el exitoso proceso de negociación que culminó con el acuerdo del año 2016. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Y bueno, la pregunta central, Sergio, es, o para pasarle el micrófono a usted inicialmente en estos minutos de arranque, cuéntenos cómo fue ese proceso de formación del sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en La Habana. Sabemos que hay muchas, por supuesto, muchas aristas de todo el proceso de paz, de toda la conversación de paz en La Habana, pero como podrá entender Sergio, particularmente nos interesa el cómo se llegó y el qué ventajas, diría uno, se tiene por haber llegado a lo que se llegó en esa conversación en La Habana en torno a lo que ahora conocemos como el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bienvenido, Sergio. Gracias, Danilo. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Me disculpan, la luz por acá es la medianoche y en esta casa nunca hay mucha luz. Me había pedido que hablara un poco sobre la concepción del sistema integral y como eso se trata que sea una conversación, gastaré unos pocos minutos haciéndoles si les parece, una introducción general para que abordemos los temas más puntuales. Pero antes de comenzar, Danilo, yo realmente quería felicitarlos por lo que ocurrió el viernes. Me parece que la aceptación por parte de las antiguas FARC de la resolución de conclusiones y las palabras que dijeron los antiguos miembros del secretariado, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, a mí realmente me llenaron de emoción porque es lo que pocas veces ocurre, que las cosas pasan como uno se las imaginaba años antes, pero no pasan gratis, son procesos supremamente difíciles de negociación, de implementación, pero también de transformación de las personas hasta llegar a ese punto. Les menciono anecdóticamente que me escribió ante la noticia el
presidente del País Vasco en España, que sigue estos temas con mucho interés por todo el interés que hay en esa parte de Europa en la reconciliación, maravillado y enviándome las noticias que estaban saliendo, diciendo con razón que eso no había pasado en ningún otro proceso, que una guerrilla o grupo de esa naturaleza reconociera ante un tribunal y aceptara su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. De manera que yo los felicito a todos ustedes por su trabajo, porque lo que está ocurriendo en Colombia se nos olvida con todas las cosas que están ocurriendo, sobre todo en este momento de tanta convulsión en el país, pero realmente es algo que no solamente es una pieza fundamental del proceso de paz de Colombia, sino que abre espacios para que en otras partes del mundo también se llegue a soluciones. Unas palabras entonces rápidamente sobre la idea del sistema integral. Yo creo, Danilo, que antes de hablar del sistema integral hay que recordar la concepción básica de todo el acuerdo de paz, desde el acuerdo general, el acuerdo marco que firmamos después de las negociaciones secretas en agosto del 2012, que tenía como norte, como idea principal, la idea del fin del conflicto. Hay siempre que volver a eso. Todo esto se trata de terminar el conflicto y de asegurar su no repetición. Y esa fue la lógica, con esa objetivo, con esa narrativa, como se dice hoy en día, se determinó cuál iba a ser la agenda. ¿Por qué íbamos a discutir los puntos que discutimos? Por esa razón decidimos discutir los puntos de desarrollo rural, que terminó siendo la reforma rural integral, porque sin eso el desarrollo del campo, sin esa estabilización del campo, sin esa integración del campo, difícilmente se iba a poder asentar la paz. Por eso acordamos lo que acordamos en materia de participación política, para que sean los mecanismos de la democracia los que diriman las diferencias y para alentar una movilización ciudadana en los asuntos públicos. Por eso acordamos lo que acordamos en materia de protección y seguridad. Obviamente lo que acordamos también en materia de drogas y finalmente lo que acordamos para las víctimas, justamente en una lógica de romper ciclos históricos de victimización y venganza. Estos puntos no son puntos aislados, son puntos que tienen una lógica de entrelazamiento. Y yo lo diría que la tienen en dos dimensiones. En una dimensión que podríamos llamar espacial, donde desde el inicio la implementación del acuerdo, incluso antes del desarrollo del acuerdo final, desde el acuerdo marco, se había pensado como una implementación que tuviera un fuerte impacto en el territorio. Y eso se logra, esa masa crítica se logra en la medida en que todos los componentes se están implementando simultáneamente y en lo posible de manera coordinada, para lograr justamente ese efecto de transformación. Por eso el acuerdo no puede ser visto como una especie de lista de mercado donde uno escoge unas cosas, implementa unas y no otras, porque está perdiendo el impacto integral que está en la concepción misma del acuerdo, y sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Y hay otra dimensión que quiero resaltar, que es junto con la dimensión espacial, que yo llamaría la dimensión temporal. Y con eso quiero decir que hay que mirar hacia el pasado, hay que enfrentar ese pasado, para que al enfrentarlo y encontrar fórmulas aceptables nos mueva hacia el futuro, pero también, que es lo que hace todo el sistema, pero también hay otra dimensión, visto desde la otra perspectiva, necesitamos que el futuro nos jale hacia adelante, que es toda la concepción de la participación política como un objetivo de transformación de un movimiento en armas. Y lo digo porque hay esta tensión inherente, tal vez la más difícil de resolver, pero hay que reconocerla claramente, que es el equilibrio entre responder en materia de justicia, pero también garantizar la posibilidad de la participación política. Ambas son esenciales para que se logren los objetivos del acuerdo, y hay que encontrar la manera
en un acto prácticamente de magia que afortunadamente no me tocó a mí, sino les toca a ustedes, encontrar el equilibrio entre estas dos ideales de justicia y participación política en una lógica de transformación. Dentro de ese marco, bajo esa sombrilla, es que en junio del 2014 comenzamos ya la discusión del punto de víctimas que habíamos incluido con mucho debate, con dificultad en la fase secreta, como un punto especial. Lo hemos dicho muchas veces, que esto no había ocurrido antes en una negociación, que parte de la agenda fueron las víctimas, y menos que las partes se pusieran de acuerdo en esa frase que está en el acuerdo general también, de que las víctimas estarán en el centro del acuerdo. Y realmente la idea en hilo del sistema es curiosamente de las primeras cosas que ocurren. Comenzamos abordando el punto, acordando unos principios que están, entre otras cosas, recomiendo a quien no lo han hecho, que relean el punto 5 del acuerdo en su introducción, donde están los 10 puntos que acordamos sobre el principio de reconocimiento de las víctimas, el principio de reconocimiento de responsabilidad, el principio de satisfacción de los derechos de las víctimas, etc. Y luego, una vez acordamos que lo primero que íbamos a tratar dentro de los posibles componentes de lo que había que hacer para satisfacer esos derechos, que comenzamos hablando del tema de verdad, surgió la idea de que esto debería ser realmente un sistema integral. Un sistema integral que respondiera a todos los derechos. Una respuesta, recuerdo que hay una frase en la introducción que habla de algo así como una respuesta amplia y genuina a los derechos de las víctimas. Y yo siempre he pensado que esa es la ambición del punto 5, una respuesta amplia y genuina en una transición de guerra a paz. Por eso yo siempre he estado a favor de, y fue la posición del gobierno en la mesa, en La Habana, de no ponerle muchos apellidos a la justicia, que este es un modelo de justicia restaurativa, que es un modelo de justicia de esto y lo otro. Yo creo que es mejor entender que estamos tratando de darle la mejor respuesta posible a las víctimas en una transición, que si es restaurativa, que si es retributiva, pues tiene elementos de todo. Pero lo que es que va mucho más allá de lo que permitiría hacer los instrumentos de justicia ordinaria en una transición, porque abarca de manera mucho más amplia justamente y genuina esa respuesta a los derechos de las víctimas. Eso es lo que tratamos de hacer con el sistema integral, pensado así desde el inicio. Claro, eso todo tiene detrás de sí todo un desarrollo que podemos discutir más adelante, que tiene diferentes fuentes. Está el documento famoso original que pone en la agenda internacional el concepto de justicia transicional, que es el documento del secretario general de Naciones Unidas del 2004, donde habla de la necesidad de utilizar una combinación de mecanismos e instrumentos judiciales y no judiciales en contextos de transiciones a la paz. Eso estuvo detrás del primer esfuerzo que se hace con el marco jurídico para la paz en 2011 y 2012, que todavía tiene elementos que son importantes para este proceso, como la posibilidad de utilizar la selección. Y todo esto, obviamente, dentro del marco de nuestras obligaciones hacia las víctimas, hacia la sociedad colombiana, que sea una respuesta creíble, y nuestras obligaciones internacionales, que fueron un tema de amplísimo debate, y que tengo que decir que hasta ahora, como vamos bastante bien, porque entramos en un terreno que no se había explorado, como ustedes saben muy bien. La Corte Penal en particular no había estudiado con detenimiento la posibilidad que en el marco del Estatuto de Roma se introdujeran fórmulas transicionales, pero lo que hemos oído recientemente lo oí yo mismo de boca de un miembro del staff de la Corte Penal Internacional hace un par de años, es que dijo sorprendido, es increíble lo que está pasando en Colombia. Eso demuestra que es posible
respetar el Estatuto de Roma en el marco de una transición a la paz, que realmente es un gran logro y sobre todo un logro de ustedes. Ahora, este sistema que acordamos nosotros, yo digo que nosotros hicimos como harán supongo los arquitectos, que hacen unos planos, pero eso después hay que llevarlo a la realidad. Después tienen que llegar los ingenieros y mirar esas cosas cómo es que realmente están relacionadas entre sí. Y ahí hay retos importantes que, como cualquier proceso real y orgánico, pues hay que ir enfrentando a medida que surgen, con buena voluntad, con creatividad. Por mencionar tal vez el que para mí es más obvio, desde La Habana estaba claro por la manera como surge la JEP en la discusión, que iba a haber una dificultad para precisar, sobre todo ante el público en general, en qué se distinguían las funciones en materia de verdad de la JEP, de la Comisión de la Verdad, por dar un solo ejemplo. Pero también surgen oportunidades. Este sistema es, hasta donde yo conozco, el primer sistema que es acordado así, con todos estos componentes que ustedes conocen, desde un diseño original. Eso no había pasado en ninguna otra parte. Algo se hizo en su momento en Timor Oriental, pero en ninguna parte se ha pensado esto como un sistema, y por el contrario lo que hay son ejemplos conocidos, como el caso de Sierra Leona, donde terminaron en prácticamente una confrontación, un tribunal que se crea luego de una comisión de la verdad. Acá tenemos la posibilidad de encontrar sinergias, de tener energías positivas, y menciono solamente una que a mí me llama mucho la atención, y es el hecho de que declaraciones hechas ante la JEP, con la seriedad que tiene la JEP como tribunal y con los incentivos que ofrece para la producción de verdad, sean también trasladadas a la Comisión de la Verdad para enriquecer su visión más amplia, histórica, con objetivos distintos al de la JEP en materia de verdad. De manera que ahí también hay la posibilidad de encontrar nuevos caminos que sean ejemplo no solamente para nosotros, sino para otros lugares. Termino simplemente esta breve introducción, Danilo, si le parece, señalando 2 o 3 cosas que me parece que son los retos para el sistema en este momento y en lo que sigue. Pues el primero siempre será el reto de la coordinación, que de todas maneras es tan difícil, y es tan difícil en Colombia. Primero porque no necesariamente los diferentes componentes, las diferentes instituciones del sistema marchan a la misma velocidad. Eso crea problemas desde el punto de vista, por ejemplo, del llamado régimen de condicionalidades. Pero quería hacer énfasis sobre todo en algo que me parece que no se señala suficientemente, y es la importancia justamente de tener una mayor coordinación en los territorios. Porque estamos tratando de responderle a las víctimas, y deberíamos tratar de evitar que las víctimas sientan que las están llamando de un lado y las están llamando del otro, y tienen que ir a hablar con una delegación que llega a la JEP, y que tienen que también ir a hablar con un capítulo de la Comisión de la Verdad, y que también llegan los de la unidad de búsqueda a preguntarles cosas. Deberíamos tratar de ver cómo hacemos para que eso se facilite, digamos, esa cara del sistema en los territorios se unifique en la medida de lo posible para hacer las cosas lo más fácil posible a las víctimas, pero también para que todas las diferentes instituciones aprovechen esa presencia, que nunca va a ser igual en todas partes. Luego, obviamente, siempre habrá unos retos muy grandes de comunicación, de explicarle al país lo que se está haciendo. Todo esto ha ocurrido, como sabemos, en medio de un clima político desfavorable, por no decir muy desfavorable, pero lo que estamos viendo es que, como yo solía decir en mi momento del gobierno, la mejor comunicación son los resultados, y en la medida en que se ven los avances, se ven los resultados, la gente va entendiendo mejor. Pero creo que ahí hay que hacer una tarea didáctica permanentemente. Y por último, y ahí termino, creo que de todas maneras tenemos aún unos retos muy serios en materia de ejecución. En el caso de la Comisión de la Verdad,
su despliegue territorial ha estado muy limitado ahora por la pandemia, pero también por la situación de seguridad. La unidad de búsqueda realmente no ha dado los resultados que esperábamos en el tiempo que lleva. Necesita trabajar no sé si con más intensidad, pero en todo caso avanzar más en la búsqueda de los desaparecidos, que son tantos. Y finalmente, en el caso de la JEP, solamente mencionaré mi preocupación, que conocen tantos amigos magistrados, por las sanciones y la ejecución de las sanciones. Realmente es absolutamente definitivo que se constituya un sistema creíble de verificación y que se trabaje con el gobierno nacional para que las sanciones se desarrollen de una manera convincente para todos, sobre todo para las víctimas. Esto es un proceso que, como todo proceso de paz, es difícil, pero quiero poner para terminar el énfasis en esa palabra. La paz no es algo que ocurre. Yo he estado tratando de ayudar un poco a amigos que tratan de intervenir, de mediar en el caso tan tremendo de nuestra hermana República de Venezuela. Y parte del problema que ha habido en Venezuela es que hay la expectativa que va a haber un evento que va a resolver todo y que en 3 meses se resuelve todo y entonces la situación va a ser otra. Eso no va a pasar. Más avanza uno si entiende, son procesos, son graduales, son incrementales. Hay que ir paso a paso, con firmeza y con una visión clara de lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Usted, Sergio, muchas gracias por ese bosquejo claro sobre la génesis del sistema. Antes que nada, quiero recordarle a quienes nos están siguiendo, nos están escuchando, que pueden formular las preguntas que tengan a bien hacerle a Sergio a través del chat, y pues si son muchas, seleccionaremos algunas o aglutinaremos algunas para facilitar la conversación en lo que resta del tiempo. Pues Sergio, yo voy a detenerme en algo importante con lo que usted arrancó. De hecho, era una de las preguntas iniciales que había preparado, que tiene que ver con este tema de la narrativa. Efectivamente, yo creo que es un punto muy importante. Usted lo ha señalado hoy, lo ha teorizado, lo ha vivenciado, y en la teorización a la que me refiero, me estoy refiriendo, para hacerle propaganda a un texto de Sergio que está en este libro recién salido del horno, que yo creo que Sergio todavía no lo tiene. A ver si lo alcanza. No. Sorpresa. Pero está en internet, ese mismo texto está volando por ahí en internet. Ah, bueno, muy bien. Entonces, en ese texto que Sergio plantea lo que serían como los pasos, los 10 pasos a partir de la experiencia colombiana, que tienen una ocasión de cierta teorización sobre lo que deberían ser los procesos de paz en algunas partes del mundo, porque si bien tiene una especificidad colombiana, por supuesto, hay elementos que pueden ser comunes a muchos procesos. Entonces, dentro de esos 10 pasos a seguir para hacer realidad un proceso de paz, me llama mucho la atención. Hay dos particularmente llamativos porque tienen que ver particularmente con el tema JEP. Uno es efectivamente el de la narrativa. Entonces, yo les recuerdo a los que nos están oyendo el énfasis que puso Sergio hace un momento sobre lo que fue importante, lo importante que fue esta idea de narrativa como guía para lo que debía ser el proceso de paz, en donde esa narrativa tenía que ser, y ya lo dijo Sergio, fin del conflicto. Esa es como el norte que definió la agenda inicialmente, y por supuesto el norte que definió, me imagino, los momentos fáciles y difíciles, más los últimos en el proceso de conversación en La Habana. Entonces ahí me surge una pregunta, y yo creo que podemos aprovechar esa claridad que tiene Sergio sobre lo que fue esa narrativa, lo que es y sigue orientando la narrativa del fin del conflicto, pero ahora volcado a la JEP. Yo quisiera preguntarle a Sergio, primero, ¿cuál debería ser, si hay una especificidad de esa idea gruesa de fin del conflicto en la JEP? ¿Cuál podría ser? Y en todo caso, ¿qué impacto cree
Sergio, que debería tener esa narrativa, fin del conflicto en la actividad concreta de la JEP? Gracias, Danilo. No, a mí me parece que es un punto definitivo y que tiene otra vez como, si lo miramos en lo que sugerí llamar la dimensión temporal, tiene como dos aspectos. Uno de rendición de cuentas que responde a las víctimas y responde a la sociedad, pero también lleve a cierres, que fue lo que vimos en su momento en tantas regiones de Colombia. Lo que pasa es que, claro, esta discusión desde Bogotá, aquí en Bruselas, no deja de estar muy lejana de lo que fue la violencia y la guerra para tanta gente, pero cualquier persona que sepa qué fue lo que pasó en los territorios hasta hace no tanto tiempo, y yo quiero, y aprovecho esa pregunta además para decir algo que algunas personas encontrarán no tan fácil de comprender, pero yo digo que la guerra en Colombia se acabó, el conflicto en Colombia se acabó. Eso no quiere decir que se acabó la violencia, obviamente. Muchos territorios están sufriendo mucha violencia hoy en día, pero es de una naturaleza distinta. No es el enfrentamiento entre una guerrilla, una insurgencia histórica que quiere tomarse el poder y el Estado, que quiere asegurar el imperio de la ley y impedir que eso ocurra. En ese marco, en cualquier territorio de los conocidos, ustedes se dan un paseo por los alrededores de Apartadó en Urabá, se suben a la serranía de la Vive y encontrarán cantidades de ejemplos de personas que dirán, yo estaba en mi casa y pasó tal y tal cosa y llegaron las FARC y secuestraron a mi padre y no sé qué cosas y yo terminé metido con los paras y viceversa. Yo estaba en mi casa y llegaron los paras y mataron a tal, y yo terminé en el Frente Quinto de las FARC. Esa historia de victimización mutua lleva a esos odios clásicos, se dio mucho en Colombia. Y estos ciclos hay que romperlos, es mostrando qué pasó, reconociendo lo que pasó y sobre todo, que me parece a mí que es la gran innovación del sistema nuestro y en particular de la JEP, en llevar a que haya estos reconocimientos de responsabilidad. Yo les doy un altísimo valor a esos reconocimientos, porque finalmente yo no tengo duda que el sistema va a producir mucha verdad nueva y muchas cosas que no se sabían muy bien se van a conocer, pero yo le doy más valor al hecho que se esté reconociendo que eso ocurrió, como acaba de pasar el viernes con las FARC. De manera que esos reconocimientos nos permiten cerrar esos ciclos y movernos en una lógica de convivencia, sino de reconciliación, que es uno de los objetivos principales del sistema. Ahí están enumerados los objetivos del sistema en el punto 5, el objetivo de satisfacer los derechos de las víctimas, no repetición, que ya mencioné, y uno de los principales es también justamente movernos hacia adelante en una lógica de convivencia. Hay otro punto de esos 10 puntos. Algo ha dicho hoy Sergio, pues yo quisiera recalar un poco en ese aspecto que me parece muy importante a propósito de su recomendación de sanciones propias, sobre lo que quiero volver también más adelante. Digamos, este complemento de las medidas que deben intercalarse, esas medidas de justicia intercaladas con las de desarrollo para tratar, dice usted, de lograr un balance que exige la justicia correctiva y las demandas de justicia social. Yo quisiera, digamos, que ahondar un poquito en esa idea porque siempre ha sido un problema serio, incluso antes de digamos, de este tema del balance entre lo que debía ser la JEP y lo que debía ser, digamos, el Estado Social de Derecho. Porque eso es una pregunta que viene, yo me acuerdo, desde los temas del desplazamiento.
cuando la Corte Constitucional en sus famosas providencias estructurales sobre desplazamiento, entonces pone una agenda, y usted en el gobierno seguramente en algún momento tuvo que ver con eso, pone una agenda que tiene el énfasis en las reparaciones de víctimas, y el gobierno pone una agenda que tiene que ver con el desarrollo social y la justicia social en general. Entonces, cuando se ponen esas dos agendas en el terreno, en el territorio concretamente, los alcaldes, los gobernadores suelen sufrir mucho con qué atender y cómo justaponer, cómo hacer que una víctima se articule en términos de convivencia frente a recursos escasos con un pobre, por ejemplo, un pobre campesino, por ejemplo. Y yo creo que ese es un reto muy fuerte y está mencionado en su discurso, yo creo que también está mencionado en el propio acuerdo, pero yo quisiera tratar de pensar en un paso más allá de eso, que tampoco, a lo mejor es producto de lo que debería ser la práctica, de irlo haciendo, pero no sé, Sergio, ahí quisiera un poco más su reflexión. Sí, no, esa es una pregunta supremamente importante, Danilo, sobre la que nosotros pensamos mucho. Por una parte, porque a pesar de que Colombia no es el país más pobre del mundo, somos un país de ingreso medio, los recursos disponibles era obvio que iban a ser muy limitados. Y ahí hay que tomar unas decisiones complicadas en el marco de la construcción de paz. Y por otra parte, había una conciencia, por lo menos yo siempre he opinado, que las medidas que están dirigidas a las personas sin que tengan necesariamente unas lógicas sociales, con frecuencia son menos efectivas y se dispersan. Yo confieso, yo guardo todavía una preocupación importante con el efecto real, por ejemplo, del programa de indemnización, que es un programa que exige unos enormes recursos y sin duda habrá muchas familias agradecidas con ese gesto del Estado colombiano, pero yo no estoy tan seguro de que el efecto reparador haya sido el que se pensaba. Lo que hicimos en todo caso en el acuerdo, yo diría que la manera de pensar en esto, que insisto, yo no estoy de ninguna manera excluyendo la posibilidad de la reparación individual, pero sí éramos muy conscientes de que en una transición de guerra a paz, el tema de la victimización no es igual a la visión clásica de la justicia transicional en materia de reparación, que fue desarrollada en sus orígenes, como ustedes saben, en transiciones de regímenes autoritarios a democracia. ¿Por qué no es igual? Por la naturaleza, como diría nuestro querido Iván Orozco, de la victimización, de las zonas grises, pero sobre todo, que es lo que quiero resaltar, que lo acaba de decir usted, porque hay que pensar en un sufrimiento muy generalizado. Acaba de mencionar los desplazados. Nosotros desde La Habana pensábamos en eso. Claro, están los desplazados que tanto sufrieron que perdieron su tierra, pero ¿qué pasa con las personas que no se desplazaron de esos mismos territorios, pero que tuvieron que sufrir de manera mucho más directa los rigores de la guerra? ¿Qué pasa con ellos? ¿No tienen derecho a ningún tipo de reparación ni de reconocimiento? Esos son los dilemas que surgen en un contexto de estos. Entonces, la respuesta es tener, además del derecho que se tiene por los individuos en calidad de víctima a recibir una reparación, la respuesta es nuevamente tener un enfoque más territorial del problema. Y ahí es donde es posible encontrar zonas de encuentro entre medidas de reparación y medidas que están de políticas, programas de desarrollo que están mirando hacia el futuro, que es la pregunta que me está haciendo. Si mira, por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos muy obvios. El primero son los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDETs, que afortunadamente este gobierno ha decidido, por lo menos en su estructura
mantener. ¿Cómo se escogieron los 16 PEDETs? Por los 170 municipios que tienen. Pues se escogieron de manera absolutamente objetiva, de acuerdo con unos criterios, y el primer criterio era un criterio de victimización. ¿Cuáles son los municipios de Colombia que han sufrido más victimización en el contexto del conflicto? Además de pobreza y además de otro criterio que introdujimos de debilidad institucional, y obviamente todos los anteriores están interrelacionados entre sí. Pero ya de por sí, el hecho de que se llevara un PEDET a una cierta región era un reconocimiento de que esa región había sufrido de manera desproporcionada. O tomemos otro ejemplo, que es el de las famosas llamadas curules para las víctimas, que estaban en su origen pensadas como unas curules para los territorios que más sufrieron el conflicto, para incrementar su representación, para tender un puente con el gobierno central, con el Congreso de la República, para darle una representación política y que lleve a una mayor integración justamente a los territorios que más sufrieron. De manera que ahí tenemos la doble cara. Es una medida que reconoce el sufrimiento y que tiene una lógica de reparación, pero que también está mirando hacia el futuro en una lógica dinámica de representación e integración. Voy a valerme de una pregunta de Tatiana Paz para tocar otro tema que usted tocó hace un momento en la presentación. Dice Tatiana, me gustaría saber cómo cree el doctor Jaramillo que podemos cambiar ese paradigma de la justicia punitiva a la justicia restaurativa en Colombia. En la presentación que acaba de hacer Sergio, dijo algo interesante. Habló un filólogo, lo que dijo, que me pareció muy llamativo, de no ponerle apellidos a la justicia. Eso, dicho por un filólogo, me parece muy llamativo, de no hablar ni de restauración ni de retribución, de restitución seguramente sí, para la pregunta de Tatiana, sino que simplemente se quiere ir más allá, que eso es lo que finalmente quería digamos, el acuerdo llegar. En cualquier caso, pareciera pertinente, Sergio, apellidar un poco eso, especialmente respecto de la restitución, ¿verdad? Que es el paradigma más fuerte con el que está habitualmente luchando todo el sistema de justicia transicional en el mundo, de los que están girando por ahí. Y aquí en Colombia, pues eso se ve fuertemente, se traduce políticamente en otras cosas, pero detrás de eso lo que hay es la exigencia de que haya, como ha dicho el presidente Duque en distintas ocasiones, que haya proporcionalidad de las sanciones, y yo creo que el presidente Duque está pensando más en temas de justicia punitiva que otra cosa, cuando estamos aquí en un paradigma distinto, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que sí es pertinente apellidar un poco para hacer claridad de cuál es el escenario del que estamos hablando cuando establezcamos sanciones a los que haya que establecerle sanciones, con las escalas de sanciones que hay allí, pero por supuesto, digamos, los críticos de esas sanciones nunca ven las sanciones estas posibles de prisión que hay previstas en el sistema para quienes no digan la verdad, sino que están pensando en estas sanciones, como dicen algunos periodistas, en donde se les ordenará a las FARC que vayan a sembrar lechugas. Entonces, yo creo que sigue siendo importante esa distinción expresiva, diría inclusive, del apellidar la justicia. Ahí lo estoy provocando. A ver, yo veo eso de una manera un poco distinta, Danilo. Y pues digamos, no solamente no lo veo así, sino eso fue lo que nosotros dijimos en La Habana y lo que entiendo que acordamos. ¿Y a qué me refiero? Primero, en este punto específico, digamos, de los apellidos, pues la verdad es que los apellidos están todos.
no es uno a la exclusión del otro. Por eso es que yo tendría un poco de cuidado con la idea de que esto es otra justicia, entre otras cosas, también desde el punto de vista de la seguridad jurídica de las personas que se someten al sistema. Yo tendría cuidado con ese énfasis excesivo en otro tipo de justicia. Y si ustedes miran la introducción al sistema, habla claramente de que el sistema promoverá medidas de restitución y restaurativas y no exclusivamente retributivas, pero supone que hay de todo. Y justamente como quedaron las sanciones, pues las sanciones tienen unas, como ustedes saben perfectamente, unas restricciones de libertad y movimiento que están en el punto 60 de la JEP, que suponen un elemento retributivo. Pero a mí lo que me parece más importante en el fondo no es eso, sino es reconocer que en una transición, es decir, que en el fondo estamos comparando peras con manzanas, no porque sea otra justicia, sino porque los instrumentos de justicia ordinaria no son satisfactorios para una transición. Y lo que vimos tantas veces hablando con tantas víctimas es que no había necesariamente unidad de criterio. Hay personas con frecuencia que le dan el mayor valor a conocer la verdad, saber qué pasó con su ser querido, saber por qué pasó lo que ocurrió, saber que el victimario reconoce que la responsabilidad que tiene por esos hechos. Mientras que hay otras personas que con toda la razón legítimamente dicen, no, yo quiero que estas personas paguen una pena de algún tipo. En fin, no es uniforme. ¿Cuál es nuestra obligación? Y otras personas estarán satisfechas con una reparación. Es asegurar que haya justamente, como dice otra vez el acuerdo, la respuesta más amplia y genuina posible en materia de justicia. Yo lo vería así. Yo lo vería como un sistema que pretende abordar de manera mucho más abarcante la respuesta a los derechos de las víctimas de lo que es posible en un sistema ordinario. Y doy simplemente el ejemplo de Justicia y Paz, que me parece que ha sido un esfuerzo tremendo por parte de esos tribunales de Justicia y Paz de hacer lo que han hecho en todos estos años. Creo que merece mucho más reconocimiento del que tiene en Colombia y que lograron sentencias muy, muy importantes, pero la concepción de Justicia y Paz en sí es una concepción que para mí es equivocada, que es la idea, si paga 8 años de cárcel, entonces ya, eso es lo que tiene que hacer. ¿Así? Y no tiene que realmente explicarle a todas sus víctimas qué fue todo lo que ocurrió. Es decir, es una visión muy restringida de lo que deben ser los derechos de las víctimas en una transición. De acuerdo, yo creo que en eso hizo muy bien el acuerdo en recoger esa experiencia de Justicia y Paz, que estoy de acuerdo contigo de no restarle ningún mérito que los tiene todos, pero que sí tiene falencias, no digamos, de la operación misma, sino de su origen. Y en ese tema de verdad es claro, y por eso en el tema de verdad y en el tema de terceros que quedaron por fuera allí, yo creo que eso lo pudo recoger bien el acuerdo y bueno, en eso está trabajando la JEP. En la exposición, Sergio, que acaba de hacer, también me llamó mucho la atención una distinción especial sobre la que quisiera que volviera. Y cuando explicaba este tema de las dos dimensiones, la espacial, especialmente la temporal, la tensión que usted refirió fue la de justicia y participación política. Y eso me llamó mucho la atención porque la tensión que suele presentarse habitualmente cuando se habla de estos temas es la tensión, digamos, más abstracta, si se quiere, de justicia y paz. Y entonces, a continuación de haber hecho la precisión de la tensión, como la ve Sergio, de justicia y participación política, dice, comillas, afortunadamente no me corresponde a mí sino a ustedes ver cómo va a ser ese asunto. Pero yo voy a aprovechar que usted conoce de lo que se trata esa tensión.
para que nos contara. Nosotros tenemos que resolverla efectivamente en la JEP en su momento, pero es importante escuchar a un experto y un partícipe interno como usted sobre cómo imagina la solución de esa tensión. Y primero, pero antes de esa pregunta, la anterior, ¿por qué prefirió referir en la tensión justicia y participación política que justicia y paz? Porque me parece que se llega a lo mismo, pero es que la participación política es la paz. Y me parece que de ahí hay que comenzar. O sea, estamos comenzando. El punto de partida de esto es muy importante entenderlo. El punto de partida de esto es un acuerdo que es el fruto de una negociación. A mí, una de las cosas que me disgustan de la teoría de la justicia transicional es que mezcla todo con todo y hace referencia a toda clase de antecedentes que francamente con mucha frecuencia no son relevantes. Tomemos el ejemplo clásico, digamos, en materia de justicia pura y dura, de los tribunales, del Tribunal de Yugoslavia, por ejemplo. El Tribunal de Yugoslavia no es el fruto de ningún acuerdo. El Tribunal de Yugoslavia es una instancia internacional que se crea luego de que ha habido una toma de un territorio por parte de las fuerzas de la OTAN, que luego entra a Naciones Unidas, bueno, en fin, toda la historia que se conoce, y se establece un tribunal internacional para buscar a los culpables. Eso es muy distinto de un tribunal que surge de un acuerdo que tiene que entender que el acuerdo es posible porque esa organización que estaba en armas va a dar el paso a la política. Esa es la transformación básica. Y no solamente en el caso de Colombia, sino de Centroamérica o de Irlanda del Norte, donde se quiera, que ha habido un grupo en armas que dice tener una causa política. Entonces, sin eso no hay proceso, sin eso no hay acuerdo, sin eso no hay paz. Es decir, la participación política está en el centro de lo que se acordó. Por eso hablaba yo antes de que la participación política es lo que jalona hacia el futuro, porque por eso lo están haciendo, no por otra cosa. No es en sentido estricto, no es un acto de sometimiento el que hicieron las FARC, es una negociación. Pero a la vez, mirando hacia atrás, estamos de acuerdo que hay que responder por los delitos graves cometidos. Y hay que responder en justicia, con sanciones. Y entonces ahí entramos justamente a esta tensión, que es la de todas las tensiones, me parece a mí la más difícil. ¿Cómo es que se va a lograr que haya participación y a la vez una respuesta en justicia? En particular, cuando, como es natural, buena parte de quienes van a participar en política son quienes estaban al frente de la organización y que, por tanto, en términos de lo que ocurrió del punto de vista de su jerarquía militar, pues probablemente también conllevan generalmente la mayor responsabilidad. Es realmente un caso muy difícil de cuadratura del círculo, pero yo creo que no es imposible. Yo francamente creo que no es imposible. Más allá de soluciones prácticas que pueda tomar el mismo partido de quien quiere presentar, me parece que hay maneras, por lo menos en lo que tiene que ver con participación en el Congreso de la República, que es el ejemplo que tenemos más presente, de que se mantenga esa participación siempre y cuando se cumpla cabalmente con unas obligaciones hacia las víctimas. Y ahí habrá que hacer una división en el tiempo y las personas que estén en esa situación tendrán que desdoblarse en varias personas para cumplir con todas esas obligaciones, pero yo creo que hay fórmulas y que no es imposible.
Voy a valerme de otra pregunta. Han llegado muchas, pero ya me toca empezar como a seleccionar que se nos acabó el tiempo. Pregunta a alguien que no da el nombre, ¿cómo entender la integralidad del sistema con periodos misionales tan diferentes? 3 para la comisión, 15 para la G, 20 para la unidad de búsqueda, que tiene que ver mucho con este reto, ¿no?, que ha mencionado Sergio, de la coordinación. Es bueno que Sergio sepa que la JEP viene trabajando fuertemente en esa coordinación hace poco, pues desde antes, por supuesto, y un producto de eso es que hace poco se hizo un acompañamiento de toda el sistema digamos, al tema fuerte de Buenaventura, del puerto de Buenaventura y todo lo que está pasando allí. Esta coordinación que se viene haciendo con resultados interesantes entre las medidas cautelares que hace la JEP y lo que lleva esas medidas cautelares en materia digamos, de protección de cementerios y para temas de desaparición forzada. Pero vuelvo a la pregunta, Sergio, y tiene que ver un poco con lo que usted mencionaba ahorita también, sobre la pertinencia de pasar información de verdad que esté llegando a la JEP, a la Comisión de la Verdad, que está, digamos, en este momento ya haciendo el informe. Eso quedó allí, digamos, con un desfase, y creo que esa es la preocupación de la pregunta, y bueno, es una pregunta importante. Sí, yo aprovecharía para decir dos cosas ahí, Danilo. Bueno, primero es que indudablemente el amigo que nos hace la pregunta tiene toda la razón. Es decir, ahí hay un reto muy grande, porque si miramos, por ejemplo, lo que dice el último párrafo de la introducción del acuerdo del punto 5 de víctimas, que luego terminó siendo un párrafo del acto legislativo, y luego incluso se reproduce en la estatutaria y lo recoge la Corte Constitucional, que es la idea de que los diferentes componentes están interrelacionados y que hay relaciones de condicionalidad, que es una idea sobre la que la Corte hace mucho énfasis. Pues está claro que va a haber un problema y que hay que ver qué se hace, porque la Comisión de la Verdad, como ocurre con todas las comisiones de la verdad, tiene un tiempo limitado. Incluso el tiempo que tiene esta Comisión de la Verdad es en términos comparativos relativamente largo. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando termina ese periodo de la Comisión de la Verdad, pero todavía hay personas que están yendo a la JEP y que no tuvieron oportunidad de hacer una contribución a la Comisión de la Verdad? ¿Qué pasa ahí con esa condicionalidad? Pues ahí hay un problema que hay que ver cómo se mira de manera creativa y en qué podría consistir esa contribución. Pero quiero también decir una cosa que no es exactamente la pregunta, pero que me parece importante, Danilo, y es que recordemos otra vez lo que dijimos al inicio. El objetivo del sistema es consolidar el fin del conflicto y asegurar su no repetición. Pero eso quiere decir que hay unos límites muy claros en el tiempo, que son las violaciones ocurridas hasta la firma del acuerdo. Lo que no puede hacer el sistema, y tienen que tener mucho cuidado, es de ir a desbordar ese límite y a terminar, digamos, involucrados en los problemas de hoy, que pueden parecer importantes o llamativos, alguien pensará que pertinentes, pero que no le corresponden al sistema. Y ahí hay que ejercer una cierta prudencia y mantenerse concentrado en lo que es su función. Voy a enlazar una última pregunta con algo que yo también quería escucharle finalmente, Sergio, que tiene que ver con la ejecución de las sanciones. Pregunta Lina Rodríguez, ¿cómo adelantar procesos de consulta con las víctimas acerca del régimen de sanción propia? Y bueno, usted ha recomendado, uno de los retos efectivamente es este de la ejecución de las sanciones propias, y cómo hacer ese trabajo conjunto con el gobierno. La JEP viene pensando efectivamente en un grupo de trabajo especial interno, cómo adelantarnos a lo que podría ser. Hemos estado imaginando cómo sería la primera ejecución de la primera sanción propia de la JEP y ponerla en un territorio, porque necesariamente hay que ponerla en un territorio.
Y al ponerla en un territorio, por supuesto, hay que articular con los PEDET preferiblemente, pero no exclusivamente, ¿verdad? Con los PEDET, pero sí, en cambio, con las autoridades locales y obviamente con las autoridades nacionales. ¿Cuál sería haciendo esta distinción que usted hizo hace un momento, Sergio, entre los arquitectos, los ingenieros y yo diría y los técnicos, cuál sería un diseño arquitectónico de esa articulación para ser efectiva? Que es un tema que usted ha señalado que efectivamente es muy importante, por la que han flaqueado incluso los sistemas ordinarios de defensa de derechos humanos como las cortes internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos padece muchísimo ese tema del no cumplimiento de sus órdenes. Y eso lo pueden padecer incluso los jueces nacionales en asuntos, digamos, ordinarios, para el cumplimiento inclusive de pagos por parte del Estado y todo eso. Y ese es un punto de quiebre que va a ser decisivo para, digamos, los resultados del proceso de paz en lo que le concierne a la JEP. ¿Cómo sería esa arquitectura, Sergio? Bueno, yo voy a aprovechar esa pregunta para hablarles muy francamente y a estas altas horas, casi ya a la 1 de la mañana acá, confesarle que yo sí cargo una frustración profunda, porque, digamos, a mí no me corresponde, pero llevo más de un año en diferentes tipos de intercambios con magistrados y responsables en la JEP, tratando de alentar a que se avance más en esto. Y yo no estoy al día con todo lo que hacen ustedes, sobra decir, pero siento que no se ha avanzado lo suficiente. Y me preocupa mucho porque ustedes tienen un reto que es muy grande. Porque ustedes son al fin de cuentas son un tribunal que tiene unos magistrados, que tiene unos asistentes, y normalmente un tribunal, que normalmente es parte de las ramas judiciales, pues no están acostumbrados a tener que ejecutar cosas, mucho menos ir a los territorios a ejecutar cosas. De manera que eso supone una gran capacidad de ejecución, de coordinación, que no le viene de manera natural a personas que están cumpliendo con las dignidades que cumplen y tienen ustedes. Y ese es mi afán. Esto realmente no es, por una parte no es tan difícil, pero por otra parte es muy difícil en un país como Colombia, porque supone justamente una coordinación y una capacidad de ejecución que es en lo que en Colombia normalmente fracasamos. Hacemos bien la presentación, pero cuando ya es ir al territorio y hacer la cosa, resulta que no pasó nada. Y entonces eso es lo que no nos puede ocurrir, porque todo el edificio está construido sobre la idea de que esto realmente va a funcionar. Ahora, conceptualmente, yo no veo ninguna dificultad, todo lo contrario, me parece a mí que corresponde exactamente, o sea, una sanción propia bien ejecutada es el mejor ejemplo de cómo se refuerzan mutuamente las medidas y cómo es posible que una misma acción sea vista como una respuesta a una grave violación y como una sanción impuesta por la sociedad a través de su tribunal, pero que a la vez, y yo vería más ahí el elemento restaurativo, a la vez está contribuyendo no solamente de manera directa a las víctimas, sino está contribuyendo en general a la construcción de paz por cuenta de el tipo de acciones que se están desarrollando. Y entonces lo que uno se imaginaba en su momento es, bueno, está en un territorio, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a hacer unos trabajos serios, va a estar contribuyendo a obras de reconstrucción, va a estar contribuyendo a construcción de caminos, de lo que en la vieja época llamábamos caminos veredales, va a estar contribuyendo al desminado, va a estar haciendo cantidades de cosas que, como el ejemplo del desminado, pueden resultar incluso bastante más exigentes que una sanción intramuros. Pero tiene que ser creíble y la credibilidad depende en una parte muy importante también del sistema de verificación. La sociedad tiene que saber que hay alguien que está haciéndole un seguimiento cercano a esto y que está dando fe que se están cumpliendo con estas reglas de manera cabal. Y la sanción, siendo una sanción particular, propia por cuenta de este sistema, es una sanción real.
Y nuevamente, y vuelvo y termino aquí con mi asunto de los no apellidos, que quiero alentarlos más en esa dirección. Tiene dos caras. Tiene la cara de que es una sanción, que tiene un costo, que tiene un elemento retributivo, que está limitado en el tiempo, está haciendo una cosa que lo está haciendo por obligación, por cuenta de que lo está sancionado, pero también está contribuyendo a la construcción de la paz, está reconociendo que hizo un daño y le está devolviendo algo a las víctimas. Es decir, tiene todos esos aspectos a la vez. Y como le digo, imaginárselo no es difícil, pero hacerlo correctamente en un territorio en Colombia, sí. Y además con esta situación de seguridad que tenemos, más. Entonces esto hay que planearlo con mucho juicio. Y mi experiencia es que mientras más se anticipe uno las cosas y más las prepare antes, mejor le van a salir. Sergio, muchas gracias por su tiempo, por su esfuerzo de estar a esta hora de la madrugada acompañándonos, por sus aportes, sus luces en un tema tan importante para Colombia como es este modelo de justicia. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos en esta conversación. Están invitados para atender una nueva charla con el próximo invitado, que será Humberto de la Calle, colega en estas lides de Sergio. Será el 21 de junio, que es el primer lunes hábil de junio. El 7 y el 14 son días festivos. Nos veremos entonces en una nueva oportunidad para seguir conversando sobre justicia transicional. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y mucha suerte a ustedes y felicitaciones de nuevo por todo el trabajo que están haciendo, que eso es el proceso de paz en marcha.